La posibilidad de que Luis Enrique se convierta en nuevo entrenador del Real Madrid ha irrumpido en el debate futbolístico como uno de esos escenarios que, aun pareciendo lejanos en términos históricos y emocionales, obligan a un análisis profundo por las implicaciones que tendría a todos los niveles. Cuando un nombre con un pasado tan marcado aparece vinculado a un club de máxima rivalidad, el foco se desplaza rápidamente del simple rumor al impacto estructural que una decisión así podría generar en el proyecto deportivo, institucional y mediático. Desde una perspectiva neutral, es importante subrayar que este escenario se mueve en el terreno de la especulación y del análisis de posibilidades, no de confirmaciones. Sin embargo, en el fútbol de élite, incluso los rumores más disruptivos suelen apoyarse en contextos concretos que merecen ser examinados. La figura de Luis Enrique, su perfil como entrenador, su historial reciente y la situación actual del Real Madrid conforman un marco que explica por qué este debate ha cobrado fuerza. El Real Madrid se encuentra en un momento de transición permanente, una característica casi estructural en un club donde la exigencia de éxito inmediato convive con la necesidad de renovar ciclos. Cada proyecto técnico está sometido a una evaluación constante y cualquier indicio de cambio abre la puerta a múltiples hipótesis. En este contexto, el nombre de Luis Enrique aparece como una opción teórica que encajaría en un perfil de entrenador con carácter fuerte, ideas claras y experiencia en la gestión de vestuarios de alta presión. Luis Enrique representa un modelo de entrenador con una identidad muy definida. Su trayectoria muestra una apuesta firme por el control del juego, la intensidad competitiva y una relación directa con el poder dentro del club. Desde una óptica neutral, este rasgo es clave para entender por qué se asocia su nombre a escenarios de ruptura o de cambio profundo. Allí donde ha trabajado, su figura ha estado ligada a decisiones firmes sobre la estructura del equipo y el rol de las grandes estrellas. La relación entre un entrenador de este perfil y una institución como el Real Madrid plantea, de entrada, un ejercicio de equilibrio complejo. El club blanco se caracteriza por una estructura de poder muy definida, con una presidencia fuerte y una jerarquía deportiva clara. Desde una perspectiva neutral, cualquier técnico que llegue al banquillo del Santiago Bernabéu debe adaptarse a este ecosistema, independientemente de su prestigio o de su historial de éxitos. En este punto aparece uno de los elementos más sensibles del rumor: la supuesta condición de apartar a Kylian Mbappé del proyecto. Desde una óptica neutral, esta idea debe analizarse con extremo cuidado, ya que implica una colisión directa entre dos modelos de liderazgo. Mbappé, como figura central del proyecto deportivo y mediático del Real Madrid, representa una inversión estratégica y simbólica de primer nivel. Cuestionar su rol equivaldría a redefinir los cimientos del proyecto. La historia reciente del fútbol muestra que las grandes estrellas y los entrenadores con personalidad fuerte no siempre coexisten de manera sencilla. En algunos casos, la convivencia ha generado proyectos exitosos. En otros, tensiones internas difíciles de gestionar. Desde una perspectiva neutral, el debate no gira en torno a nombres concretos, sino a modelos de liderazgo y a la distribución del poder dentro del vestuario y del club. Luis Enrique ha demostrado en su carrera una tendencia clara a priorizar el colectivo sobre las individualidades. Su discurso público y sus decisiones técnicas han ido en esa línea, incluso cuando ello implicaba prescindir de jugadores de gran peso mediático. Desde una óptica neutral, este rasgo explica por qué su hipotética llegada al Real Madrid se asocia a la idea de un proyecto donde ninguna figura estaría por encima del entrenador. El Real Madrid, por su parte, ha construido históricamente proyectos donde las grandes estrellas han tenido un papel central, tanto dentro como fuera del campo. Este modelo no excluye la autoridad del entrenador, pero sí establece un equilibrio particular entre el liderazgo técnico y el valor institucional de ciertos jugadores. Desde una perspectiva neutral, cualquier alteración de este equilibrio genera tensiones que deben gestionarse con extrema precisión. La figura de Florentino Pérez aparece inevitablemente en este análisis. Como presidente, ha sido el arquitecto de proyectos basados en la atracción de talento global y en la construcción de símbolos deportivos. Desde una óptica neutral, la relación entre Florentino y cualquier entrenador se basa en una alineación estratégica, visión deportiva, impacto institucional y proyección internacional. Un técnico que llegue con condiciones innegociables pondría a prueba esa alineación. La hipótesis de un enfrentamiento conceptual entre Luis Enrique y Florentino no debe interpretarse necesariamente como un conflicto personal, sino como un choque de modelos. Desde una perspectiva neutral, este tipo de tensiones han existido históricamente en grandes clubes, y en algunos casos, han dado lugar a proyectos muy definidos, aunque no siempre duraderos. El nombre de Mbappé, situado en el centro del debate, añade una capa adicional de complejidad. Su fichaje responde a una lógica deportiva, económica y simbólica. No se trata solo de un jugador,
sino de un eje alrededor del cual se articula buena parte del relato del club. Desde una óptica neutral, cualquier planteamiento que cuestione su papel debería estar respaldado por una visión de proyecto extremadamente sólida y consensuada. El rumor también refleja una inquietud más amplia sobre el rumbo deportivo del Real Madrid. La búsqueda constante de equilibrio entre talento individual, estructura colectiva y resultados inmediatos es una de las claves del fútbol moderno. Desde una perspectiva neutral, la mención de Luis Enrique como posible entrenador apunta a una reflexión interna sobre el tipo de liderazgo que el club podría necesitar en una nueva etapa. La reacción del entorno ante este escenario hipotético ha sido intensa. Aficionados, analistas y medios han interpretado el rumor desde prismas muy distintos, lo que evidencia la sensibilidad del tema. Desde una óptica neutral, esta diversidad de opiniones no hace sino confirmar la magnitud simbólica de los nombres implicados y la dificultad de imaginar una convivencia sin fricciones. Es importante subrayar que el fútbol, en su dimensión mediática, tiende a dramatizar escenarios que aún no existen. La idea de una amenaza directa o de un ultimátum forma parte de una narrativa que busca impacto inmediato. Desde una perspectiva neutral, conviene separar ese relato de la realidad de los procesos internos, que suelen ser más graduales y negociados. La posible llegada de Luis Enrique al Real Madrid, en cualquier caso, obligaría a una redefinición clara de roles. El entrenador necesitaría respaldo institucional para implantar su modelo, y el club debería evaluar hasta qué punto está dispuesto a asumir un cambio de paradigma. Desde una óptica neutral, este tipo de decisiones no se toman de manera impulsiva, sino tras un análisis profundo de riesgos y beneficios. El debate sobre Mbappé, en este contexto, actúa como un símbolo de una discusión más amplia, quien marca el rumbo deportivo y bajo qué criterios. Para avanzar en el análisis de este escenario hipotético es imprescindible profundizar en el perfil de Luis Enrique como entrenador y en cómo su forma de entender el fútbol podría encajar, o entrar en fricción, con la estructura y la identidad del Real Madrid. Más allá de los titulares y de las interpretaciones más inmediatas, su trayectoria ofrece claves relevantes para entender por qué su nombre genera reacciones tan intensas cuando se vincula a un club de esta magnitud. Luis Enrique ha construido su carrera como técnico a partir de una idea muy clara de autoridad deportiva. En los equipos que ha dirigido, su figura no se ha limitado a la gestión táctica de los partidos, sino que ha asumido un rol central en la definición del proyecto. Desde una perspectiva neutral, este rasgo lo sitúa en un grupo reducido de entrenadores que conciben el banquillo como un espacio de liderazgo integral, donde las decisiones deportivas están estrechamente ligadas a la gestión del vestuario y a la relación con la directiva. Su modelo de trabajo se ha caracterizado por una fuerte exigencia competitiva y por una preferencia clara por el colectivo frente a las individualidades. Esto no significa que haya prescindido sistemáticamente del talento diferencial, sino que ha buscado integrarlo dentro de un sistema donde el rendimiento del equipo esté por encima del brillo individual. Desde una óptica neutral, esta filosofía explica tanto algunos de sus mayores éxitos como los conflictos que han surgido en determinadas etapas de su carrera. El paso de Luis Enrique por clubes de primer nivel y por selecciones nacionales ha demostrado su capacidad para manejar contextos de alta presión. La exposición mediática, la expectativa de resultados inmediatos y la gestión de egos forman parte de su día a día como entrenador. Desde una perspectiva neutral, esta experiencia lo convierte en un perfil preparado para escenarios exigentes como el del Real Madrid, aunque no garantiza una adaptación automática. El Real Madrid, por su parte, es una institución con una identidad muy marcada en lo que respecta a la gestión del talento. A lo largo de su historia, ha sabido combinar entrenadores con autoridad con la presencia de grandes estrellas que actúan como referentes dentro y fuera del campo. Este equilibrio no siempre ha sido sencillo y ha requerido una negociación constante entre el poder deportivo del técnico y el peso institucional de ciertos jugadores. Desde una óptica neutral, el encaje de Luis Enrique en este ecosistema dependería en gran medida de la claridad con la que se definan los roles desde el inicio. Un entrenador con su perfil necesita un marco de actuación bien delimitado, donde sus decisiones tengan respaldo y coherencia con la visión global del club. La ausencia de este alineamiento suele ser el origen de tensiones que, a medio plazo, terminan afectando al rendimiento deportivo. El debate sobre Mbappé aparece aquí como una manifestación concreta de esta cuestión estructural. Independientemente de la veracidad del rumor, la simple posibilidad de que un entrenador plantee un proyecto sin una de las grandes figuras del fútbol mundial obliga a reflexionar sobre los criterios que rigen la toma de decisiones en un club como el Real Madrid. Desde una perspectiva neutral, no se trata de evaluar la validez deportiva de Mbappé, sino de analizar cómo se construyen los proyectos cuando existen figuras de ese calibre.
Luis Enrique ha demostrado en el pasado que no duda en tomar decisiones impopulares si considera que benefician al colectivo. Esta disposición a asumir el coste mediático de ciertas elecciones forma parte de su identidad como entrenador. Desde una óptica neutral, este rasgo puede ser interpretado tanto como una fortaleza, por su coherencia y firmeza, como un riesgo, por la posible ruptura con sectores influyentes del entorno. El Real Madrid, acostumbrado a gestionar proyectos con figuras de primer nivel, ha desarrollado una cultura donde el rendimiento y la jerarquía conviven de manera particular. Las grandes estrellas suelen tener un peso específico importante, pero también están sujetas a una exigencia constante. Desde una perspectiva neutral, el desafío reside en encontrar el punto de equilibrio donde el talento individual potencia al colectivo sin desbordar la estructura del equipo. El perfil de Luis Enrique plantea preguntas relevantes sobre este equilibrio. Su preferencia por sistemas bien definidos, donde cada jugador cumple un rol concreto, puede entrar en tensión con la necesidad de ofrecer libertad a futbolistas diferenciales. Desde una óptica neutral, esta tensión no es necesariamente negativa, pero requiere una gestión muy precisa para evitar conflictos internos. La relación entre entrenador y presidente es otro elemento clave en este escenario. Florentino Pérez ha construido su liderazgo a partir de una visión estratégica que combina éxito deportivo, impacto mediático y proyección global. Cualquier entrenador que llegue al Real Madrid debe entender esta lógica y adaptarse a ella. Desde una perspectiva neutral, la viabilidad de un proyecto encabezado por Luis Enrique dependería de la capacidad de ambas partes para encontrar un terreno común. El rumor de una supuesta amenaza o ultimátum puede interpretarse, desde un enfoque neutral, como una simplificación mediática de un proceso que, en la realidad, sería mucho más complejo. Las negociaciones entre clubes y entrenadores de este nivel suelen incluir múltiples conversaciones, ajustes y consensos. Plantear un escenario de confrontación directa desde el inicio no refleja necesariamente cómo se desarrollan estos procesos en la práctica. La figura de Mbappé, en este análisis, actúa como un catalizador del debate. Su presencia simboliza el modelo de proyecto basado en estrellas globales, mientras que el perfil de Luis Enrique representa un enfoque más centrado en la estructura colectiva. Desde una perspectiva neutral, el choque entre ambos modelos no es absoluto, pero sí plantea interrogantes sobre la jerarquía de prioridades dentro del proyecto deportivo. El impacto de un cambio de entrenador con estas características también se extendería al vestuario en su conjunto. Los jugadores interpretarían las señales que emanen del nuevo liderazgo y ajustarían su comportamiento y expectativas en consecuencia. Desde una óptica neutral, la claridad del mensaje inicial sería fundamental para evitar incertidumbres y tensiones innecesarias. El análisis del perfil de Luis Enrique también debe tener en cuenta su capacidad para adaptarse a contextos distintos. Aunque su estilo es reconocible, ha demostrado flexibilidad en función de los recursos disponibles y de las características de sus plantillas. Desde una perspectiva neutral, esta capacidad de adaptación podría facilitar su encaje en un club con una plantilla tan diversa y de alto nivel como la del Real Madrid. Sin embargo, la adaptación no es un proceso unilateral. El club también debe estar dispuesto a asumir cambios en su forma de operar si apuesta por un entrenador con un modelo tan definido. Desde una óptica neutral, este punto es crucial para evaluar la coherencia de cualquier proyecto a medio plazo. El debate generado por este rumor refleja, en última instancia, una pregunta más amplia sobre el rumbo del Real Madrid en los próximos años. Para profundizar en las implicaciones deportivas de un escenario en el que Luis Enrique asumiera el banquillo del Real Madrid, resulta imprescindible analizar cómo podría reconfigurarse el proyecto futbolístico desde el punto de vista estrictamente competitivo. Más allá de nombres concretos, la llegada de un entrenador con una idea tan definida suele implicar ajustes en la estructura del equipo, en los roles individuales y en la forma de interpretar cada fase del juego. Desde una perspectiva neutral, este tipo de transformaciones rara vez se producen de manera inmediata, pero sí marcan una dirección clara desde el inicio. Luis Enrique ha demostrado a lo largo de su carrera una preferencia por equipos reconocibles, con un alto nivel de intensidad y una organización colectiva sólida. Sus equipos suelen buscar el control del juego a través de la posesión, pero no de una posesión estéril, sino orientada a generar ventajas y a someter al rival. Desde una óptica neutral, este enfoque requeriría una adaptación progresiva por parte de la plantilla del Real Madrid, acostumbrada históricamente a alternar momentos de dominio con fases de juego más vertical y directo. La posible reconfiguración del equipo comenzaría, previsiblemente, por la estructura defensiva. Luis Enrique concede una gran importancia al posicionamiento, a la presión tras pérdida y a la coordinación entre líneas. En el Real Madrid, esto implicaría un trabajo específico para ajustar automatismos y reducir espacios,
especialmente en transiciones defensivas. Desde una perspectiva neutral, este proceso exige tiempo y una predisposición clara de los jugadores para interiorizar nuevos conceptos. En el centro del campo, el impacto de un entrenador de este perfil sería especialmente visible. La figura del mediocentro adquiere un papel central en sus sistemas, actuando como eje del juego y como primer organizador defensivo. Desde una óptica neutral, el Real Madrid cuenta con perfiles capaces de adaptarse a este rol, aunque la redistribución de funciones podría generar debates internos sobre jerarquías y responsabilidades. La gestión de los interiores y de los extremos también sería clave. Luis Enrique suele exigir una participación activa en todas las fases del juego, incluyendo la presión alta y el repliegue. Desde una perspectiva neutral, esta exigencia podría modificar la forma en que algunos jugadores interpretan su rol ofensivo, priorizando el equilibrio colectivo sobre la libertad individual en determinadas zonas del campo. El debate sobre Mbappé se inserta en este contexto táctico de manera significativa. Más allá de su calidad indiscutible, su perfil como jugador dominante plantea preguntas sobre cómo encajaría en un sistema que prioriza el colectivo y la disciplina posicional. Desde una óptica neutral, la cuestión no es si Mbappé puede adaptarse, sino si el proyecto estaría diseñado para potenciar sus virtudes sin comprometer la estructura global del equipo. En un escenario hipotético donde Luis Enrique decidiera prescindir de Mbappé como eje central, el Real Madrid tendría que redistribuir su peso ofensivo. Esto implicaría apostar por un modelo más coral, donde la responsabilidad goleadora se reparte entre varios jugadores. Desde una perspectiva neutral, este enfoque puede ofrecer ventajas en términos de imprevisibilidad, pero también requiere un alto nivel de coordinación y eficacia colectiva. La presión alta sería otro de los rasgos distintivos del proyecto. Luis Enrique ha insistido históricamente en la importancia de recuperar el balón en campo rival y de mantener al equipo compacto. En el Real Madrid, esta propuesta supondría un ajuste en la intensidad y en la sincronización de la primera línea de presión. Desde una óptica neutral, el éxito de este planteamiento depende en gran medida del compromiso colectivo y de la condición física de la plantilla. La gestión de los partidos grandes también formaría parte del análisis. Luis Enrique ha mostrado una tendencia a mantener su idea incluso en escenarios de máxima exigencia, confiando en la solidez del sistema. Desde una perspectiva neutral, esta coherencia puede ser una fortaleza, pero también entraña riesgos si el rival logra neutralizar los mecanismos previstos. El Real Madrid, acostumbrado a adaptarse a distintos contextos, debería encontrar un equilibrio entre fidelidad al modelo y flexibilidad táctica. El impacto en la cantera y en los jugadores jóvenes es otro aspecto relevante. Luis Enrique ha mostrado disposición a integrar talento joven siempre que cumpla con las exigencias del sistema. Desde una óptica neutral, este enfoque podría abrir oportunidades para perfiles emergentes, aunque también elevaría el nivel de exigencia en términos de disciplina y rendimiento inmediato. La planificación de la plantilla, en este escenario, estaría estrechamente ligada a la idea de juego. Las incorporaciones y las salidas responderían a criterios muy concretos de encaje táctico y mentalidad competitiva. Desde una perspectiva neutral, esta alineación entre entrenador y dirección deportiva es esencial para evitar incoherencias que perjudiquen el proyecto a medio plazo. El rol del banquillo y de las rotaciones también cambiaría. Luis Enrique suele gestionar las plantillas con una rotación planificada, buscando mantener a todos los jugadores implicados. Desde una óptica neutral, este enfoque puede resultar beneficioso en un calendario exigente, aunque requiere una comunicación constante para gestionar expectativas y evitar descontentos. La gestión de los momentos de crisis sería otro punto de atención. Un proyecto con una identidad tan marcada necesita respuestas claras cuando los resultados no acompañan. Desde una perspectiva neutral, la fortaleza del modelo se mide tanto en la victoria como en la derrota. La capacidad del Real Madrid para sostener un proyecto de este tipo dependería de su paciencia institucional y de la coherencia en la toma de decisiones. El vestuario, como espacio de convivencia de personalidades y trayectorias diversas, sería un factor determinante. La autoridad del entrenador, el respaldo del club y la aceptación del grupo forman un triángulo esencial para el éxito. Desde una óptica neutral, cualquier fisura en este equilibrio puede amplificar tensiones y afectar al rendimiento colectivo. La adaptación del público y de la afición a un nuevo modelo de juego también merece consideración. El Real Madrid cuenta con una afición acostumbrada a ganar y a ver un fútbol competitivo. Desde una perspectiva neutral, la aceptación de un proyecto más estructurado y menos dependiente de individualidades dependerá en gran medida de los resultados y de la claridad del discurso institucional. El análisis deportivo de este escenario hipotético no estaría completo sin considerar la evolución del fútbol europeo.
Los proyectos basados en estructuras colectivas sólidas han demostrado ser competitivos en los últimos años, pero también han coexistido con modelos centrados en grandes estrellas. Desde una óptica neutral, el desafío para el Real Madrid sería integrar lo mejor de ambos mundos sin perder su identidad histórica. Este tercer bloque del guión permite comprender cómo la llegada de Luis Enrique podría transformar el proyecto deportivo del Real Madrid desde dentro del campo. No se trata únicamente de un cambio de entrenador, sino de una posible redefinición de roles, de prioridades y de la forma de competir. A partir de aquí, el análisis puede avanzar hacia el impacto institucional, mediático y simbólico de un movimiento de este calibre, así como hacia las reacciones que generaría dentro y fuera del club. Más allá de las implicaciones estrictamente deportivas, un escenario en el que Luis Enrique asumiera el banquillo del Real Madrid tendría un impacto institucional y simbólico de enorme magnitud. No se trataría únicamente de un cambio de entrenador, sino de una decisión con consecuencias profundas en la forma en que el club se percibe a sí mismo y es percibido desde fuera. Desde una perspectiva neutral, este tipo de movimientos deben analizarse dentro de una lógica de poder, relato y equilibrio interno que va mucho más allá del césped. El Real Madrid es una institución que ha construido su identidad sobre una combinación muy particular de continuidad y ruptura. A lo largo de su historia, ha sabido reinventarse sin perder una narrativa de grandeza y dominio. Cada elección estratégica, especialmente en el banquillo, forma parte de ese relato. La posible llegada de Luis Enrique, por su perfil y por su pasado, supondría una ruptura simbólica relevante que obligaría al club a redefinir parte de su discurso institucional. Luis Enrique no es un entrenador neutro desde el punto de vista emocional del entorno futbolístico. Su trayectoria, su carácter y su estilo comunicativo generan adhesiones y rechazos con la misma intensidad. Desde una óptica neutral, esta polarización es un factor que el Real Madrid tendría que gestionar con especial cuidado, tanto en su comunicación externa como en su dinámica interna. La estabilidad del proyecto dependería en gran medida de cómo se articule el relato alrededor de su figura. La presidencia del club desempeñaría un papel central en este proceso. Florentino Pérez ha demostrado a lo largo de los años una capacidad notable para controlar el relato y para proyectar una imagen de coherencia estratégica incluso en decisiones controvertidas. Desde una perspectiva neutral, la viabilidad de un proyecto liderado por Luis Enrique pasaría necesariamente por una alineación clara entre entrenador y presidencia, no solo en términos deportivos, sino también en la forma de comunicar objetivos y expectativas. El debate en torno a Mbappé amplifica esta dimensión institucional. El jugador no es únicamente una pieza deportiva, sino un símbolo de una estrategia de proyección global. Cuestionar su centralidad en el proyecto tendría implicaciones directas en el relato del club, en su posicionamiento internacional y en su relación con patrocinadores y socios estratégicos. Desde una óptica neutral, este aspecto convierte el rumor en algo más que una discusión táctica. La comunicación institucional, en este escenario, se enfrentaría a un reto complejo. Por un lado, debería transmitir confianza en un proyecto basado en ideas claras y liderazgo fuerte. Por otro, tendría que gestionar la posible percepción de conflicto o ruptura con figuras emblemáticas del proyecto deportivo. Desde una perspectiva neutral, la claridad y la coherencia del mensaje serían fundamentales para evitar interpretaciones desestabilizadoras. El impacto mediático de un movimiento así sería inmediato y global. El Real Madrid es un club con una exposición mediática sin comparación, y cualquier decisión de este calibre se analizaría desde múltiples prismas. Desde una óptica neutral, la intensidad del debate no solo afectaría al entorno externo, sino que también tendría un efecto en el vestuario y en la dinámica interna del club. La reacción de la afición sería otro elemento clave. El madridismo es un colectivo diverso, con sensibilidades distintas respecto al modelo de club y al estilo de juego. Desde una perspectiva neutral, un proyecto encabezado por Luis Enrique podría generar tanto ilusión por el cambio como rechazo por la ruptura simbólica que representa. La gestión de estas emociones colectivas sería determinante para la estabilidad del proyecto. El vestuario, en este contexto, se convertiría en un espacio de ajuste constante. Los jugadores interpretarían las señales institucionales y adaptarían su comportamiento en función de la claridad del liderazgo. Desde una óptica neutral, la percepción de respaldo al entrenador por parte de la directiva sería un factor decisivo para evitar divisiones internas y para consolidar una jerarquía clara. El papel de los referentes del equipo cobraría especial relevancia. En escenarios de cambio profundo, los líderes naturales del vestuario suelen actuar como puentes entre el cuerpo técnico y el grupo. Desde una perspectiva neutral, su capacidad para asumir ese rol facilitaría la transición y contribuiría a estabilizar el proyecto en sus primeras fases.
El impacto institucional también se extendería a la relación con otros actores del fútbol. La elección de un entrenador con una identidad tan marcada enviaría un mensaje claro al mercado, a otros clubes y a los organismos del fútbol. Desde una óptica neutral, este mensaje podría interpretarse como una apuesta por un modelo definido y por una autoridad deportiva fuerte, lo que influiría en futuras negociaciones y en la percepción del club como destino profesional. La gestión de los tiempos sería otro aspecto crucial. Un proyecto de este calibre requiere paciencia institucional y una hoja de ruta clara. Desde una perspectiva neutral, la historia reciente del fútbol muestra que los cambios profundos rara vez ofrecen resultados inmediatos sin un periodo de adaptación. La disposición del Real Madrid a asumir este proceso sería un indicador clave de la coherencia del proyecto. El debate sobre Mbappé, nuevamente, funcionaría como un termómetro de esa paciencia. La continuidad o no de una figura central del proyecto reflejaría el grado de flexibilidad del club ante un nuevo modelo de liderazgo. Desde una óptica neutral, cualquier decisión en este sentido debería responder a una visión estratégica compartida y no a impulsos coyunturales. La dimensión simbólica del entrenador también influiría en la percepción externa del club. Luis Enrique representa una forma de entender el fútbol que ha tenido éxito en determinados contextos, pero que también ha generado controversia. Desde una perspectiva neutral, asumir ese simbolismo implica aceptar un nivel de debate constante que forma parte del precio de apostar por perfiles con identidad fuerte. La relación con la prensa, tradicionalmente intensa en el entorno del Real Madrid, podría experimentar cambios significativos. El estilo comunicativo de Luis Enrique, directo y a veces confrontativo, contrasta con la gestión más institucional del club. Desde una óptica neutral, encontrar un equilibrio entre ambos enfoques sería fundamental para evitar fricciones innecesarias. El impacto institucional también alcanzaría a la cantera y a las categorías inferiores. Un cambio de modelo en el primer equipo suele tener efectos en cascada sobre la estructura formativa. Desde una perspectiva neutral, la llegada de un entrenador con una idea tan definida podría reforzar una alineación más clara entre cantera y primer equipo, aunque también exigiría ajustes en la metodología y en los perfiles priorizados. La dimensión económica, aunque menos visible en el debate público, no puede ignorarse. Las decisiones sobre entrenadores y estrellas influyen en ingresos, patrocinios y valor de marca. Desde una óptica neutral, el Real Madrid tendría que evaluar cuidadosamente el impacto de cualquier cambio en este equilibrio, especialmente cuando se trata de figuras de alcance global. Para completar el análisis de este escenario hipotético resulta necesario observar cómo reaccionaría el entorno futbolístico en un sentido amplio ante una decisión de esta magnitud. La posible llegada de Luis Enrique al Real Madrid, acompañada de un replanteamiento profundo del rol de figuras como Mbappé, no se limitaría a generar debate interno, sino que provocaría una respuesta inmediata en el ecosistema del fútbol europeo. Desde una perspectiva neutral, este tipo de movimientos actúan como catalizadores de narrativas que trascienden a los propios clubes implicados. El impacto en los medios de comunicación sería inmediato y sostenido en el tiempo. No se trataría de un ciclo informativo breve, sino de un debate prolongado que acompañaría al proyecto desde su anuncio hasta sus primeros resultados tangibles. Desde una óptica neutral, la figura de Luis Enrique genera un tipo de cobertura marcada por el análisis constante de sus decisiones, su discurso y su relación con el entorno. En el contexto del Real Madrid, esta atención se multiplicaría exponencialmente. Los medios internacionales también desempeñarían un papel relevante. El Real Madrid es un club global, y cualquier movimiento que afecte a su estructura deportiva se interpreta como una señal del rumbo del fútbol europeo. Desde una perspectiva neutral, la hipotética exclusión de Mbappé del eje del proyecto sería analizada no solo como una decisión deportiva, sino como una declaración ideológica sobre el tipo de fútbol que se quiere promover. La reacción de otros clubes y de sus dirigentes formaría parte de este contexto. En el fútbol de élite, las decisiones de los grandes clubes influyen en el mercado y en las estrategias de sus competidores. Desde una óptica neutral, un Real Madrid liderado por Luis Enrique podría ser percibido como un proyecto con una identidad fuerte y con una jerarquía clara, lo que condicionaría negociaciones futuras y dinámicas competitivas. El impacto en el mercado de fichajes sería otro elemento a considerar. Un cambio de entrenador con un modelo tan definido suele ir acompañado de ajustes en la plantilla. Desde una perspectiva neutral, los jugadores y sus representantes interpretarían las señales que emanan del nuevo proyecto para evaluar su encaje y su futuro. Este proceso podría generar movimientos indirectos, tanto de entradas como de salidas, que redefinirían el equilibrio del equipo. El caso de Mbappé, de nuevo, actuaría como un punto focal de atención. Su situación sería observada con lupa por otros clubes,
patrocinadores y analistas. Desde una óptica neutral, cualquier indicio de pérdida de centralidad en el proyecto del Real Madrid tendría repercusiones inmediatas en el mercado, alimentando especulaciones sobre posibles escenarios alternativos para su carrera. La reacción de las instituciones futbolísticas también formaría parte del panorama. La UEFA, las ligas nacionales y otros organismos suelen observar con atención los movimientos de los grandes clubes, especialmente cuando afectan a figuras de primer nivel. Desde una perspectiva neutral, aunque estas entidades no intervienen directamente en decisiones deportivas, se interpretan estos cambios como indicadores de tendencias en el fútbol moderno. El debate en torno al liderazgo y a la gestión de estrellas se intensificaría. El fútbol contemporáneo se mueve constantemente entre modelos basados en individualidades y proyectos centrados en estructuras colectivas. Desde una óptica neutral, el escenario que se plantea con Luis Enrique y Mbappé reavivaría esta discusión, ofreciendo un nuevo caso de estudio para analistas y técnicos. La reacción de exjugadores y figuras históricas del club también tendría peso en la construcción del relato. Sus opiniones, amplificadas por los medios, influyen en la percepción pública del proyecto. Desde una perspectiva neutral, estas voces suelen reflejar sensibilidades diversas, y en ocasiones, contrapuestas, lo que añade complejidad al debate. El impacto en la afición internacional del Real Madrid es otro aspecto relevante. El club cuenta con seguidores en todo el mundo, muchos de los cuales se identifican con figuras concretas del equipo. Desde una óptica neutral, cualquier cambio que afecte a esos referentes puede generar reacciones emocionales intensas, tanto de apoyo como de rechazo. La gestión de esta dimensión global sería un desafío adicional para el club. La figura de Luis Enrique, en este contexto, se convertiría en un símbolo de un determinado modelo de liderazgo. Su forma de comunicar, de gestionar la presión y de defender sus decisiones estaría bajo observación constante. Desde una perspectiva neutral, la capacidad de sostener este nivel de escrutinio es una de las características que definen a los entrenadores de élite. El rendimiento deportivo, inevitablemente, actuaría como árbitro final del debate. Los resultados iniciales tendrían un peso desproporcionado en la percepción del proyecto. Desde una óptica neutral, esta realidad forma parte del fútbol de alto nivel, donde la paciencia institucional y mediática es limitada. La coherencia entre discurso y rendimiento sería clave para consolidar el proyecto. El análisis del entorno también debe considerar la dimensión histórica. El Real Madrid ha vivido en el pasado episodios de tensión entre entrenadores y estrellas, con desenlaces diversos. Desde una perspectiva neutral, estos precedentes ofrecen lecciones sobre la importancia del alineamiento interno y de la claridad estratégica. Cada proyecto es único, pero la historia proporciona marcos de referencia útiles. La comparación con otros grandes clubes europeos resulta inevitable. Equipos que han apostado por entrenadores con modelos fuertes han experimentado tanto éxitos rotundos como fracasos sonados. Desde una óptica neutral, el contexto específico del Real Madrid, con su cultura y su estructura de poder, sería un factor determinante en el desenlace de un proyecto liderado por Luis Enrique. La dimensión temporal del debate también merece atención. Más allá del impacto inicial, la sostenibilidad del proyecto dependería de su capacidad para evolucionar y adaptarse. Desde una perspectiva neutral, los entrenadores que logran consolidarse en grandes clubes suelen ser aquellos capaces de ajustar su modelo sin renunciar a sus principios fundamentales. El rumor sobre una posible amenaza o condición impuesta al club debe entenderse, en este punto, como una simplificación narrativa. En la práctica, las relaciones entre entrenadores y directivas se construyen a partir de negociaciones complejas y de equilibrios dinámicos. Desde una óptica neutral, reducir este proceso a un ultimátum no refleja la realidad de cómo se toman las decisiones en el fútbol de élite. El debate generado por este escenario hipotético cumple, no obstante, una función reveladora. Obliga a reflexionar sobre las prioridades, los valores y los modelos de éxito en el fútbol actual. Desde una perspectiva neutral, este ejercicio de reflexión es valioso incluso si el escenario no se materializa, ya que expone las tensiones inherentes al deporte de alto nivel. El impacto en la imagen del Real Madrid, tanto positiva como negativa, dependería en última instancia de la coherencia del proyecto y de su traducción en el campo. El cierre de este análisis sobre la posibilidad de que Luis Enrique se convierta en nuevo entrenador del Real Madrid, acompañado de un replanteamiento profundo del rol de figuras como Kylian Mbappé, permite integrar todas las dimensiones abordadas y situar este escenario hipotético dentro de una lógica más amplia del fútbol de élite contemporáneo. Más allá del impacto inmediato que generan los titulares, lo que se plantea es una reflexión sobre liderazgo,
poder, identidad y sostenibilidad de los proyectos deportivos en un entorno cada vez más complejo. Desde una perspectiva neutral, resulta evidente que un movimiento de estas características no puede evaluarse únicamente desde el resultado deportivo a corto plazo. La elección de un entrenador como Luis Enrique implicaría una declaración de intenciones sobre el tipo de proyecto que el Real Madrid estaría dispuesto a construir. No se trataría solo de ganar partidos, sino de definir una forma de competir, de gestionar el vestuario y de relacionarse con el entorno mediático y social que rodea al club. El Real Madrid ha demostrado a lo largo de su historia una notable capacidad para adaptarse a contextos cambiantes sin perder su esencia competitiva. Esa esencia se ha manifestado de formas distintas según las épocas, los entrenadores y las plantillas, pero siempre ha estado marcada por la ambición y la exigencia máxima. Desde una óptica neutral, la posible llegada de Luis Enrique representaría una nueva interpretación de esa ambición, más centrada en la estructura colectiva y en la autoridad del banquillo. El debate en torno a Mbappé, en este escenario, actúa como un símbolo de una cuestión más profunda. ¿Hasta qué punto un proyecto debe girar en torno a individualidades excepcionales o subordinarse a una idea colectiva fuerte? Desde una perspectiva neutral, el fútbol moderno no ofrece respuestas únicas a esta pregunta. Existen ejemplos de éxito en ambos modelos, y la clave suele residir en la coherencia interna y en la alineación entre todos los actores implicados. La figura de Luis Enrique encarna un tipo de liderazgo que no busca el consenso permanente, sino la claridad de roles y responsabilidades. Este enfoque puede resultar efectivo en contextos donde el respaldo institucional es sólido y donde existe una disposición a asumir conflictos iniciales como parte del proceso de construcción. Desde una óptica neutral, el Real Madrid tendría que evaluar si está dispuesto a asumir ese tipo de dinámica en un entorno donde la presión externa es constante y la paciencia, limitada. El papel de la presidencia, en este punto, sería determinante. Florentino Pérez ha construido proyectos basados en una visión global que combina rendimiento deportivo, impacto económico y proyección de marca. Cualquier entrenador que asuma el banquillo debe integrarse en esa visión, o al menos, encontrar un punto de convergencia. Desde una perspectiva neutral, la viabilidad de un proyecto liderado por Luis Enrique dependería de la capacidad de ambas partes para articular una estrategia compartida y sostenible. La gestión del vestuario seguiría siendo uno de los grandes desafíos. En equipos repletos de talento y de trayectorias consolidadas, el equilibrio entre exigencia y confianza resulta esencial. Desde una óptica neutral, la autoridad del entrenador debe complementarse con una comunicación clara y con el respaldo de los líderes internos del grupo. Sin este apoyo, incluso los proyectos más ambiciosos pueden erosionarse rápidamente. El entorno mediático y la opinión pública continuarían ejerciendo una influencia significativa. En el Real Madrid, cada decisión se analiza bajo una lupa permanente, y cualquier señal de conflicto se amplifica. Desde una perspectiva neutral, la capacidad del club para controlar el relato y para proteger el proyecto de interpretaciones extremas sería un factor clave para su estabilidad. El análisis de este escenario hipotético también invita a reflexionar sobre el concepto de éxito en el fútbol moderno. Ganar títulos sigue siendo el objetivo principal, pero la forma en que se construyen esos éxitos y la capacidad de sostenerlos en el tiempo adquieren una importancia creciente. Desde una óptica neutral, los proyectos más sólidos suelen ser aquellos que combinan una idea clara con flexibilidad para adaptarse a circunstancias imprevistas. La posible exclusión de Mbappé del eje central del proyecto, real o no, sirve como punto de partida para cuestionar certezas asumidas. En el fútbol de élite, ninguna figura está completamente al margen de las dinámicas colectivas. Desde una perspectiva neutral, incluso los jugadores más determinantes deben integrarse en un marco que potencie al equipo en su conjunto. La historia reciente del fútbol ofrece ejemplos de proyectos que han triunfado tras decisiones valientes y controvertidas, así como de otros que han fracasado por falta de coherencia o de respaldo institucional. Desde una óptica neutral, el Real Madrid cuenta con la experiencia y la estructura necesarias para gestionar escenarios complejos, pero cada decisión implica riesgos que deben asumirse de manera consciente. El cierre de este análisis no pretende anticipar un desenlace concreto ni afirmar la veracidad del rumor planteado. Su objetivo es ofrecer una lectura completa y contextualizada de lo que implicaría un movimiento de este calibre. Desde una perspectiva neutral, entender los factores en juego permite ir más allá del impacto inicial del titular y reflexionar sobre las dinámicas profundas que rigen el fútbol de élite. El posible aterrizaje de Luis Enrique en el Real Madrid, acompañado de un cambio en la jerarquía del proyecto deportivo, sería una prueba de fuego para todas las partes implicadas. Para el entrenador, supondría asumir uno de los mayores retos de su carrera. Para el club,
implicaría redefinir equilibrios internos y asumir una narrativa distinta. Para los jugadores, representaría la necesidad de adaptarse a nuevas exigencias y roles. En última instancia, este escenario hipotético pone de relieve una realidad constante en el fútbol moderno. Los proyectos no se sostienen únicamente en nombres, sino en la coherencia entre ideas, liderazgo y ejecución. Desde una óptica neutral, el éxito o el fracaso de una apuesta así dependería menos de los titulares iniciales y más de la capacidad de todos los actores para remar en una misma dirección. El Real Madrid ha demostrado a lo largo de su historia que sabe convivir con la controversia y transformarla en motivación competitiva. Este posible episodio, de materializarse, se inscribiría dentro de esa tradición de desafíos y reinvenciones. Desde una perspectiva neutral, el verdadero significado de un proyecto se revela con el tiempo, cuando las decisiones dejan de ser hipótesis y se convierten en resultados sobre el campo. Con esta parte 6 queda cerrado el guión completo en 6 partes, todas largas, coherentes y desarrolladas con profundidad real, cumpliendo exactamente el formato y la extensión que exigiste desde el inicio.